Bueno, les pido disculpas, pero estoy iniciando la segunda parte en una nueva grabación porque vieron cómo andamos en esta época con el tema de señal, etcétera. Sencillamente me quedé sin señal y se apagó la grabación, ¿sí? Así que bueno, retomo la primera definición de hecho social, que bueno, el primer archivo quedó así como medio espantoso al final, pero les pido me disculpen, sigo ahora, ¿no? Habíamos planteado que esta era una primera definición, había hecho énfasis en el aspecto de la coerción. Eh, y allí es interesante dos o tres cosas que plantea Durkheim a las objeciones que se le hizo. Primero que de ninguna manera había sido su intención anticipar por vía filosófica las conclusiones de la ciencia, ¿no? En verdad, una de las críticas que se le había planteado, ustedes los van a poder encontrar más ampliamente en el texto, es que su definición no incluía todas las posibles características que un hecho social podía tener. A lo cual Durkheim, y es interesante, ¿no?, como plantea, acepta esas críticas relativas a esta cuestión, ¿sí? Reconociendo que puede haber más de una propiedad distintiva del hecho social, pero que el centro, lo importante, es que exista algún tipo de característica que sea inmediatamente discernible, dice él, para que puedan ser advertidas y de esta manera iniciar una investigación. Cuando está hablando por qué características, ¿sí?, es inmediatamente discernible, es precisamente este punto respecto de que puede ejercer una influencia coercitiva sobre las conciencias individuales, ¿no? Entonces Durkheim no plantea que no haya otras características o que pueda haber más de una definición precisamente sobre el hecho social, pero sí lo que importa es tener claramente una característica que permita discernir entre qué es y qué no es un hecho social. Cuando entonces estamos hablando de coacción o coerción social, yo allí puse ambos términos porque a lo largo del texto Durkheim va trabajando casi indistintamente con uno y con otro, así que, bueno, para que no haya confusión, estoy señalando ambos conceptos. Dice que se le ha objetado que los medios físicos, al igual que los morales, pueden ejercer coacción. Pero en verdad este no sería el punto, porque ahí da un ejemplo que, bueno, la presión que varios cuerpos pueden ejercer sobre un cuerpo en sí no tiene que ver con, en todo caso, la presión que ejerce la conciencia de un grupo sobre la conciencia de sus miembros, ¿no? Ahí, por momentos, van a encontrar que en el texto Durkheim habla de sociedad, de pronto habla de grupo. También son dos conceptos que va alternando mientras está escribiendo. Uno ahí podría poner grupo o que la sociedad ejerce sobre las conciencias de sus miembros, ¿no? Entonces, no es una presión física, casi que implica una cuestión de materialidad, sino que tiene que ver con las conciencias de un grupo o de una sociedad que ejercen, ¿sí?, sobre sus miembros. Por esto, él plantea que lo extraordinario no se debe a la rigidez de ciertas disposiciones moleculares. Está trabajando con el ejemplo anterior de los medios físicos, ¿no?, sino el prestigio del que están investidas ciertas representaciones. Es importante que retengan esta cuestión del prestigio, que tienen ciertas representaciones, porque inmediatamente lo que empieza a trabajar es, fíjense que habla de las creencias y las prácticas sociales que actúan sobre nosotros desde afuera. Son las maneras colectivas de actuar o de pensar, dice, tienen una realidad fuera de los individuos. Detengámonos un momento allí sobre el tema de las creencias y las prácticas, ¿sí?, que desde afuera nos coaccionan y se nos imponen. Lo cierto es que naturalmente puede haber hechos sociales nuevos que surjan a lo largo de la vida de un individuo. Ahora, lo cierto es que, ¿qué plantea Durkheim? Que en líneas generales, cuando nacemos, la sociedad ya está allí. Y determinadas creencias, sistemas de creencias o prácticas, como las religiosas, aquellas que vengan del campo de una forma de pensar, una cierta ideología, filosofía,
aspectos que son jurídicos, ideas que tengamos sobre la educación. Todos estos son aspectos, son sistemas de creencias que están a nivel del campo de lo simbólico, que generan representaciones sociales, son representaciones sociales, y que se nos imponen, ¿sí?, desde afuera. Les doy un ejemplo muy sencillo, ¿sí? En Argentina, ¿sí? Más allá de que si después la distribución es igualitaria y si todo el mundo tiene acceso, porque sabemos luego que eso no es así. Pero cuando uno habla de educación y cuando uno habla de salud, tenemos conceptos de salud pública y educación pública. Es decir, la Constitución garantiza que todo individuo, todo hombre o mujer que habita en nuestro suelo, tiene derecho, por el simple hecho de ser un ciudadano, tiene derecho a una educación y una salud pública, ¿sí? Esto, en realidad, no es así en la mayoría de los países. Cuando uno ve América, en líneas generales, tan solo Uruguay y Argentina compartimos esa cuestión desde el punto de vista de la educación pública, que implica la gratuidad, el no arancelamiento. Eso tiene que ver con un sistema de creencias y representaciones. Nosotros crecemos, ¿sí?, a partir de que esta idea existe por fuera de nosotros y moldea, determina una forma de pensar lo público, que no es igual que en otras sociedades. Por eso es que, de pronto, podemos exigir o puede haber cierto nivel de conflictividad cuando algo de esas instituciones, estoy usando la palabra institución de exprofeso porque ahora vamos a hablar de esto, cuando algunas de estas instituciones son agraviadas, vulneradas, etcétera, porque en nuestros sistemas de representaciones sociales ha construido una forma de pensar en los individuos respecto de que esto es un derecho, ¿sí? Y por tanto eso no se puede tocar. Entonces, son cosas, dice, que tiene existencia propia, entonces el individuo, dice, ya las encuentra formadas. Cuando hablamos de instituciones, Durkheim plantea que, de hecho, los individuos pueden participar en la formación de hechos sociales, ¿sí? La historia es dinámica, la historia de las sociedades son dinámicas, por tanto no es pura determinación del pasado. Cuando nacemos encontramos determinados tipos de hechos sociales que determinan, de instituciones que determinan, pero lo cierto es que también se van generando nuevos hechos sociales, nuevos movimientos que instituyen cambios. Entonces, es cierto que los individuos pueden formar hechos sociales, pero él plantea que es preciso que varios individuos o muchos individuos combinen sus acciones para que resulte un nuevo producto. Es decir, entonces, un hecho social o una sociedad, ¿sí?, no son lo mismo, ¿no? Pero no es la suma de las partes de los individuos que la están formando, sino que un hecho social se constituye a partir de la comunicación, de la interacción de una cierta cantidad de individuos que al combinar sus formas de pensar, sus acciones, generan algo nuevo, ¿sí? Esto, dice, esta síntesis, dice, tiene lugar fuera de cada uno, teniendo un efecto y se instituye por fuera de nosotros. Ciertos juicios que no dependerán de nuestras voluntades particulares, sino que a partir de esto que es una institución, esto que se presenta en términos de una representación social, que termina acuñando esto. Por eso, dice, se puede llamar institución, a todas, lo leo, ¿no?, a todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la misma comunidad. Y es de allí que él dice que se puede denominar a la sociología como la ciencia de las instituciones, su génesis y el funcionamiento, su funcionamiento. Aquí estaríamos cerrando lo que es el prólogo y ahora entramos en el capítulo 1 que parte con la pregunta de qué es un hecho social. En rigor nos vamos a reiterar quizás un poco porque algunas de las cuestiones que van a aparecer aquí ya han sido expresadas o trabajadas en el prólogo, pero bueno, vamos a ir profundizando en algunos temas. Para empezar, dice que hay que poder deslindar bien qué es un hecho social, porque
uno podría casi aseverar que cualquier acontecimiento humano uno lo puede pensar en términos sociales. A fin y al cabo, nosotros ya vamos a ver el lugar que tiene la educación, pero nosotros aprendemos las cosas a hacerlas de una cierta manera y nos desempeñamos de cierta manera. Pero, ¿sí?, hay una diferencia entre lo que son comportamientos individuales, que de pronto pueden surgir espontáneamente, una reacción afectiva, etcétera, a los hechos sociales, que son modos de actuar, de pensar y de sentir. Ahí incluye el sentir, ¿no? Ya en este capítulo 1. Hasta acá habíamos estado trabajando las categorías de actuar y de pensar, y aquí incluye el sentir. Esto de alguna manera completa, ¿sí?, y abarca, porque en realidad es una vieja trilogía, ¿no? El actuar, el pensar y el sentir, termina siendo absolutamente abarcatoria, ¿eh? Y bueno, que presentan esta propiedad de que existen por fuera de las conciencias individuales, ¿no? Se va reiterando de esta manera. Plantea nuevamente que son exteriores y que están dotados de este poder imperativo. Aclara que no puede confundirse con los fenómenos orgánicos, pues esos pues consisten en representaciones y actos que tienen que ver con otras cuestiones, al igual que como ya había trabajado el tema de los fenómenos psíquicos, que solamente existen dentro de la conciencia individual, ¿no? Es decir, lo orgánico, lo psíquico, no tiene el mismo estatuto. Sería de otro sustrato, como habíamos hablado antes, y constituyen una nueva especie de hechos, o sea, que son el campo propio de la psicología, perdón, de la sociología. Luego de aclarar esto, introduce otra cuestión que es interesante. Dice, hay hechos, dice, que sin presentar las formas cristalizadas de instituciones definidas, tienen la misma ascendencia sobre el individuo, que son las denominadas corrientes sociales. Allí hago una aclaración, porque en el mismo texto ustedes van a encontrar que podría llegar a pensarse de que solamente pueden ser hechos sociales aquellos que devienen en una institución, por tanto que tienen un cierto nivel de formalización, de organización. Esa es la palabra, el concepto que usa Durkheim en el texto. Pero, de pronto, pueden surgir cuestiones que, fíjense en que en el cuadro del centro, plantea que grandes movimientos de entusiasmo, indignación o piedad que se pueden producir en un momento dado de la historia, ¿sí? Esto también puede llegar a ser susceptible de arrastrarnos, dice, a pesar nuestro. Cuando vean y estén trabajando el suicidio, van a ver que en un lugar del texto aparece la expresión corriente suicidógena, ¿no? Como de pronto, en un momento dado de la historia, en una región determinada, en un país determinado, o zona de un país determinado, de pronto aparecen corrientes de suicidio que incluso presentan mismas características respecto de la forma de suicidarse, ¿no? Es ahí como de pronto aparecen estas corrientes que tienen fuertes ascendencias sobre los individuos. Por eso, y hay una frase que es muy interesante como lo escribe, dice, somos entonces juguetes de una ilusión que nos hace creer que hemos elaborado nosotros mismos lo que en realidad se nos impone desde afuera. Juguetes de una ilusión. En esto no quiero desilusionarlas, no los quiero desilusionar, pero tal parece ser de que muchas veces consideramos que somos particularmente creativos, inteligentes y que nosotros hemos decidido aquello, ¿sí?, que estamos decidiendo, pero parecería ser que en realidad la posibilidad que nosotros tenemos de elegir está a partir, ¿sí?, de determinadas variables, de determinadas formas de hacer, de sentir y de pensar que cada sociedad ha construido a lo largo de una historia. Es evidente que si nosotros pensamos en lo que es equidad en cuanto a las relaciones de género, sin pretender que en Argentina estemos ya en el mejor de los lugares, que ya no tenemos problemas, pero cuando uno habla de equidad de género, ¿sí?, en una sociedad como la nuestra,
o en sociedades donde de pronto hay sistemas de religiosos más autoritarios que tienen en otro lugar a la mujer, ¿sí? Bueno, las formas, ¿sí?, en cómo cada sociedad piensa las cosas son absolutamente distintas. Allí uno podría decir, ahí empieza el juego de que nosotros nos consideramos los buenos y aquellos son los malos por cómo tratan a las personas, a esa persona que llamamos mujer, ¿sí? Luego, en realidad, si nosotros hubiéramos nacido en ese otro país con ese sistema religioso, ¿sí?, que tiene semejante nivel de opresión, que evita que la mujer estudie, que la mujer trabaje, que está vinculada absolutamente a ser madre y a atender a la familia y su casa, si hubiéramos nacido en esa sociedad, es casi seguro que estaríamos pensando en términos de cómo en esa sociedad se piensa, porque sería todo aquello, son los sistemas de creencia que al encontrarnos cuando nosotros nacemos con esos sistemas de representaciones y creencias, son las que adoptamos como lo que es normal, ¿sí? Durkheim plantea que el concepto de normalidad de Durkheim es precisamente es aquello que está en una sociedad, ¿eh? Aquello que se hace presente en una sociedad. Entonces, ¿sí?, este es el punto, ¿no? Cuando dice somos juguetes de una ilusión, es porque nosotros nos movemos dentro de ese determinados sistemas de creencias y representaciones que determinan la forma de hacer, de sentir y de pensar, ¿eh? La educación juega allí un papel muy importante. Esto creo que es de fácil lectura y de muy fácil comprensión, ¿no? Después de todo lo que estamos diciendo, es evidente que la educación es un esfuerzo continuo, por imponer a las niñas las formas de ver, de sentir, de actuar, a los cuales no llegaría espontáneamente. Si yo retomo el ejemplo que acabo de dar de países distintos, con distintos sistemas religiosos y políticos, ¿sí?, y distintas versiones de Estado, es evidente, ¿sí?, de que los niños, ¿sí?, o nosotros como seres humanos, cuando niños, no llegamos a las ideas que tenemos por nosotros mismos, ¿sí? De hecho, ya todos sabemos, por estar en la Facultad de Psicología, ¿sí?, que la característica de humano no es algo que se corresponda precisamente con la especie. Hay un proceso de hominización, ¿sí? Lo que seguramente ya han estudiado de experiencia de niños que se han extraviado en selvas, etcétera, que fueron encontrados, criados por animales y encontrados tiempos después, ¿no? Y como de pronto cada uno de ellos, ninguno de ellos pudo adquirir el lenguaje o ser parte de la cultura humana, ¿no? Hay una diferencia entre la especie y la característica de lo humano. Entonces, no llegamos a las ideas que hoy tenemos por nosotros mismos, ¿sí?, sino que llegamos a las ideas que tenemos en función de sistemas educativos, ¿sí?, que van dando forma, moldean la manera que tenemos de pensar, de sentir, de hacer. Sin ir más lejos, si uno toma a ver, yo aclaro que todo el tiempo que ejercí en la clínica, ya hace años que no lo hago, ¿no? Lo hice como psicoanalista, así que de ninguna manera lo que voy a decir es una crítica al psicoanálisis, ¿no? Pero cuando nosotros decimos en nuestra facultad que elegimos ser psicoanalistas, uno podría decir, bueno, en realidad es la teoría predominante, ¿sí? Y la facultad que es de corte estrictamente psicoanalítico en su versión de la clínica, en su práctica, en las teorías que se estudian, entonces obviamente una facultad como la nuestra, ¿qué es lo que produce en términos de profesionales? Profesionales mayormente orientados hacia la clínica dentro del campo del psicoanálisis. Si uno se va a Mar del Plata, se va a encontrar con la teoría sistémica como predominante, y si uno se va a la Facultad de Psicología de Tucumán, va a encontrar una impronta más cognitiva. Es decir, la educación coacciona y de alguna manera engendra hábitos y las tendencias internas que luego la hacen útil, ¿eh? Estoy siguiendo el texto de lo que yo he apuntado aquí en el PowerPoint, ¿eh? Por tanto, si la educación tiene por objeto constituir al ser social, ¿eh? Y esto es absolutamente determinante. Hay un punto que quiero plantear que
porque es una pregunta que suele surgir en todas las clases, es, bueno, pero uno puede oponerse a un hecho social y por tanto entonces no ser determinado por eso. La respuesta es, en verdad, uno puede no acordar con un sistema de creencias o una forma de representarse las cosas de una sociedad, ¿sí? De hecho, si yo voy a países en donde la religión musulmana es muy extrema, y para volver siempre al mismo ejemplo, ¿no? Y de pronto tiene una forma de oprimir a la mujer como lo hace, también es cierto que dentro de esas mismas sociedades hay mujeres y también varones que se oponen a esa forma y bregan por un cambio. Entonces resulta evidente que no somos pura determinación, que si bien nos coaccionan, también se puede generar una postura crítica. Pero el que yo tenga una postura crítica y trabaje para cambiar algo, no quiere decir que, que no estoy determinado. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando para cambiar algo, es porque precisamente lo tengo en cuenta. ¿Sí? Es porque precisamente es tan relevante y estoy tan en desacuerdo con eso que es tan relevante, que entonces me pongo a trabajar con otros, ¿sí? Para instituir algo nuevo. ¿Eh? Entonces, el carácter de exterioridad y de coacción o de coerción no tiene que ver con que si yo presto acuerdo o no presto acuerdo. ¿Sí? Sí, la educación tiene una característica, y está ahí en la frase que está en el centro, que en verdad hay un momento en donde el carácter coactivo de las cosas, ¿sí? Solemos empezar a perder y no darnos cuenta que son coactivas, porque como engendra hábitos y tendencias internas, en algún momento dice, se hace inútil. ¿Por qué? Y porque ya está incorporada en términos de un hábito. ¿Sí? Piensen que se estima que entre los 7 y 8 años, los niños y las niñas ya tienen incorporados los sistemas de valores básicos, fundamentales, de la sociedad a la cual pertenecen. Sistemas de valores que por supuesto después pueden cambiar, podemos cambiar nuestro sistema de valores, pero vía todo esto que estamos planteando y vía el lugar que tiene la educación, esos sistemas de valores ya están formalizados a muy temprana edad. De allí el problema que es luego cambiar una forma, cambiar de creencia, cambiar, ¿sí? Algo que viene tan de atrás. Ahí hay una serie de cuestiones que enumero, las dejo más para que ustedes se las puedan ir trabajando. Voy trabajando algunas rápidamente. El planteo es que dice que un pensamiento que se encuentra en todas las conciencias, un movimiento que se repite en todos los individuos, dice, no por ello son hechos sociales. No deben ser confundidos con lo que podríamos llamar las encarnaciones individuales, ¿no? Dice, constituye son las creencias, las tendencias, las prácticas del grupo consideradas colectivamente, ¿sí? Siempre piensen, lo importante acá, las claves es lo exterior y el carácter de coerción que lo exterior brinda, ¿sí? Este sería el punto. Y bueno, y al ser modos de actuar o de pensar vía esta repetición que se va realizando a lo largo, ¿sí? de todo el tiempo, es que se constituyen realidades sui generis, ¿no? Por sui generis estamos diciendo cuestiones fuera de lo común, que son muy distintas de los hechos individuales que las manifiestan. Porque, por ejemplo, si yo tomo de nuevo el ejemplo de alguien que se opone a algo que es un sistema de creencia que está pautado y sobre el que es aceptado plenamente por una comunidad, por un grupo, por una sociedad, pero alguien se opone, parecería o daría la impresión que esa manifestación implicaría que esa persona no forma parte o no está alcanzada por ese hecho social. Pero vuelvo al ejemplo, ¿no? Esa manifestación individual, ¿sí? En realidad, de todas maneras, ¿sí? En el sustrato está que para que yo me pueda oponer a algo, tengo que tener muy en cuenta algo. Podremos dar distintos ejemplos de esa cuestión. Y hay dos puntos que son importantes,
si bien, o sea, Durkheim no avanza en la cuestión de la metodología aquí en este capítulo, pero sí hay algo central, que es evidente que entonces por momentos es bastante difícil poder dirimir, diferenciar lo que son las manifestaciones individuales de los hechos sociales, ¿no? Entonces es allí que él da lugar a la estadística, ¿no? Y él, lo que él plantea es que la estadística, cuando uno hace mediciones estadísticas dentro de una población para establecer medias estadísticas, por ejemplo, de los suicidios o matrimonios, las tasas de suicidios, las tasas de matrimonios, que uno puede hacer estudios comparativos, ¿no? Uno puede estudiar a lo largo de un cierto periodo de tiempo cómo oscila, ¿sí? Las medias de suicidio, las tasas de suicidio en distintas poblaciones, varones y mujeres de distintas edades. Es decir, todas cuestiones que tienen que ver que yo puedo analizarlo por medio de la estadística, ¿sí? Como un instrumento, y que lo que la estadística me permite establecer, él dice, es el estado del alma colectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si retomamos nuevamente el suicidio, cuando yo analizo la tasa de suicidios propia de un país o región de un país, lo que yo encuentro es los términos medios o las medias, ¿sí? Estadísticas de todos los individuos de esa sociedad. Por tanto, como le estoy haciendo una medición en términos cuantitativos de todos, lo que son las causas individuales, el caso por caso individual, queda neutralizado y lo que yo tengo es en realidad, de alguna manera, el sentido, ¿sí? Es ese estado del alma colectiva, lo que está ocurriendo que tiene que ver con condicionamientos que son de orden social y son el campo de la sociología. ¿Eh? Bueno, hay una diferencia ahí entre hechos sociales, si siguen progresando, ya cerca más de finalizar el capítulo, dice hechos sociales de orden anatómicos o morfológicos, y él plantea que hasta acá, en el texto, en el prólogo y en el capítulo 1, él viene trabajando con los hechos sociales, dice, siempre fueron modos de hacer, de orden sociológico, pero también hay hechos sociales de orden anatómicos o morfológicos que expresan modos de ser. Retengan, los hechos sociales, como los venimos trabajando, expresan los modos de hacer, mientras que estos hechos sociales anatómicos o morfológicos expresarían la forma de ser. Por ejemplo, ¿sí? En la tercera línea de la imagen que están viendo en este momento, dice formas de las viviendas, distribución en un territorio en función de aspectos geográficos. Hay toda una serie de cuestiones que se imponen a los individuos generando una forma de ser. Si ustedes conocen la puna jujeña, ¿sí? Y conocen Misiones, y bueno, la zona que nosotros habitamos o el sur de nuestro país, van a haber variantes geográficas, climáticas, que llevan a que los establecimientos de las poblaciones están muy determinados por la geografía, por las posibilidades de comunicación, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son determinantes, ¿sí? De una sociedad. Y bueno, y sobre su segunda definición, que todavía no la estamos viendo, pero ya inmediatamente la vamos a ver, Durkheim plantea que es solo otra forma de la primera, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Si ven ahora cuando veamos la segunda definición, o tal vez ya la han leído, van a ver que es mucho más extensa y más elaborada, pero él dice que es tan solo otra forma de la primera porque solo por la imposición puede generalizarse de una manera que es exterior, ¿sí? A los propios individuos. De manera que esta cuestión de la imposición, lo coactivo, lo coercitivo y la relación de exterioridad siguen siendo el núcleo, el eje central en la definición, ya de la primera, ¿sí? O de esta segunda y última definición. Entonces, esta segunda definición, ¿sí? Dice, un hecho social es toda manera de hacer, establecido o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior o también el que es general en la extensión de una sociedad determinada, teniendo al mismo tiempo una existencia propia
independiente de sus manifestaciones individuales. Como podrán ver, esta definición incluye los conceptos centrales, los ejes centrales, que hemos venido trabajando en el prólogo y a lo largo del capítulo. ¿Sí? Bueno, espero que el trabajo hecho, con las disculpas de que he tenido que plantear dos archivos por este problema que tuve en la señal, pero espero que esto les aporte y bueno, les pueda esclarecer un poco más respecto de los conceptos con los cuales ustedes se han encontrado en la lectura. Traté de seguir bastante fielmente la guía de lectura que nosotros hemos puesto en comunidades, para que podamos allí hacer una articulación entre lo que ustedes tienen que buscar, bueno, y tratar de que en este PowerPoint, con estos comentarios bastante generales, por cierto, bueno, a ustedes esto les sirva para poder abarcar el autor y este texto. Así que, por supuesto, la fuerte sugerencia, es que participen, ¿sí?, de las consultas que nosotros estamos haciendo de manera virtual. Es importante porque tenemos bastante bien distribuidos entre lo que es la mañana, mediodía y primera hora de la tarde y tarde. O sea, tenemos distintos horarios y en todos los días de la semana, y ustedes pueden participar de cualquiera de esas consultas. O sea, entonces tienen muchas posibilidades de hacer las consultas. Así que bueno, les dejo mis saludos y los espero, ¿sí?, la semana próxima para seguir evacuando más dudas.